quiero hacer reels con esto. Entonces ahí estamos. Va a ocurrir como te había comentado. Vamos a empezar a activar personas que van a estar con la cámara encendida o si quieres apagar la cámara. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Así. Habla. Ya, estoy despeinado acá atrás. Casi no se ve, porque lo principal es tu pantalla. Ya, aquí, a ver, espérate. Eso. Eh, ¿Cómo le apago la pantalla? Hola, hola, hola. Bueno, Hola, hola. Bien, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias a quienes están conectados esta tarde a nuestro webinar del campo a los gráficos, trazando 15 años de evolución en la industria del cacao. Queremos agradecerles inicialmente por su tiempo esta tarde, a quienes estén conectados. Igual durante la sesión vamos a recibir a más invitados. En un momento ya tenemos también en sala al ingeniero Enrique, con quien en breve vamos a iniciar la sesión. Eh, Vamos a aprovechar este minuto de introducción para agradecer, en este caso también un poco a las personas que han tenido interés. Es importante tener claro que necesitamos perfiles con sólidas trayectorias para poder predecir específicamente qué está ocurriendo en cuanto al mercado. Justamente ese es un poco el contexto detrás de la historia junto y esta colaboración con Teorotech, justamente con el ingeniero Enrique. A través de la comunidad de LinkedIn, pues hemos tenido la oportunidad de ver en este caso las predicciones y los reportes también que se han ido realizando en el tiempo y dándonos cuenta de que es importante para Microsoft no solamente tener la certeza de los datos, que es algo que ofrecemos, sino también de poder pues tener aliados claves que nos ayuden a nosotros a educar y también a sensibilizar estos temas con empresarios como ustedes. Bien, tenemos ya en cámara al ingeniero Enrique. Ingeniero Enrique es un profesional con sólida trayectoria en operaciones comerciales y adquisiciones que se ha especializado en el sector alimenticio. Parte en este caso de las experiencias que ha tenido el ingeniero como tal han sido pues en distintas empresas a nivel ya de industria. Actualmente también está ya con una filial propia, en este caso a través de Teorotech. Y creo que sin duda alguna vamos a conocer un poco más de su trayectoria y también del aporte que tenemos hacia el mercado. Ingeniero Enrique, en este momento le solicito muy amablemente que activemos el micrófono. Vamos a vamos dar a la inicio a esta sesión. sesión Y y recordar a recordar a los los invitados invitados que, que, bueno, bueno, la la idea es idea es tener una tener una conversación. conversación. Vamos a Vamos a tener un tener un Q&A, Q&A, preguntas y preguntas y respuestas respuestas al al final final del del webinar. webinar. Sin Sin embargo, si embargo, si existe existe alguna alguna duda, duda, creo que la creo opción que más correcta es levantar la mano a través de la la sesión sesión para que para el que el ingeniero ingeniero pueda ver pueda y ver y poder poder dar dar respuestas respuestas a a estas estas preguntas. preguntas. Sí, Sí, igual igual cualquier cualquier pregunta pregunta adicional adicional que que tengamos tengamos, la la pueden pueden dejar dejar por por escrito y escrito yo también me encargaré al final de la sesión de de escribir, escribir, en este en este caso, caso, lo que lo que está está ocurriendo. Bien, bien. muchísimas Muchísimas gracias, gracias, ingeniero Enrique. Enrique. Vamos a dar Vamos a dar inicio inicio a a la la sesión sesión como como tal. tal. Ok, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, eh, amigos, colegas, personas que están
miran el mercado todos los días, el mercado, están revisando porque es parte del negocio del cacautero. Los que estamos inmersos en este negocio sabemos lo importante que es revisar el mercado. Yo agradezco a Agrosoft por la confianza y pienso que este tipo de webinars son necesarios para poder ver desde otro punto de vista eh, cómo observar el mercado de la bolsa de valores, específicamente en el commodity de cacao, que es tan volátil y que realmente a nosotros nos apasiona. Bueno, mi nombre es Enrique Candel, muchos de los que están aquí presentes me conocen, somos amigos, aquí todos nos conocemos en, en tantos años de recorrido, ¿no? Eh, Este webinar es para trazar una línea directa entre el barro de las fincas y las pantallas de trading. Durante más de 15 años, casi 16 años, he vivido los dos extremos de esta industria. La parte rigurosa, la parte operativa de comprar y exportar el físico, y la exigencia de operar futuros en los mercados financieros. Hoy voy a mostrarles cómo entender lo que pasa en un centro de acopio o en una planta procesadora, la cual nos va a dar la ventaja definitiva para poder entender por qué el precio se mueve en los mercados globales. Es importante hablar un poco de mi experiencia para que sepan de dónde viene Enrique Candel. Yo vengo de Cafiesa, Cacao Finos Ecuatorianos, una empresa que fundó el ingeniero José Carvajal hace más de 40 años y estaba en todo el país. Tenía un centro de acopio en cada rincón del país. Yo llegué a Cafiesa como un jefe de compras. Empecé en esa dirección, no de cacao, sino de materiales, material de empaque. Y fui conociendo y enamorándome poco a poco de este negocio del cacao, del semielaborado, de ese olor indiscutible del licor de cacao recién molido. Y me fui enamorando de este negocio. Ya han pasado 15 años de trayectoria, fui escalando en mi puesto, fui ganándome la confianza del ingeniero José Carvajal y llegué a ser gerente de compras de cacao, donde muchos de ustedes que están aquí en esta tarde me visitaban para yo comprarles el cacao, calificarles el cacao. Y siempre estábamos en ese momento difícil de la calificación y ver la calidad. Me decía Enrique, Candel, por favor, ponme uno más, ¿no? O uno menos, perdón, uno menos. Entonces, así comenzó este amor por la negociación en el tema del cacao. El trading lo comencé a hacer en ese momento también, pero me guiaba en base a sentimientos. Yo decía, siento que va a subir hoy día. Y a veces subía, ¿no? Pero ese era un error. Poco a poco me fui dando cuenta y estudiando cómo funcionaba el mercado desde la universidad, la oferta, la demanda, todo lo que nos enseñan en macroeconomía y microeconomía. En todo caso, vamos a ir avanzando. Esta es parte de la planta de Cafiesa. Antes de ver las velas japonesas, vamos a ver el grano físico, el grano de cacao. Por años, la industria ha sufrido por la trampa, por el engaño. Hay intermediarios que le añadían piedras, clavos, cacao bola para ganar peso. Y como referencia podemos ver ahí cómo nos dolía la cabeza tener que
ir desgranando los cacao bolas para poderlos meter al proceso. Y eso es lo que llegaba, ¿no? Si no se detectaba eso, el rendimiento en la molienda se desplomaba. Y realmente un proceso normal en un procesamiento de licor de cacao debe de darte un rendimiento del 80%, pero con este tipo de material que llegaba, no solamente eso, le metían también el triturado, le metían las venas. Nosotros llegamos a tener el 70% de rendimiento, lo cual causaba grandes pérdidas económicas a la empresa. Entonces, aparte de eso, nos llegaba cacao con moho externo, moho interno, que le llamábamos picado, y había también exportadores de esa época que guardaban el grano, no lograban venderlo y nos llevaban el cacao ya dañado por los insectos, los gorgojos. Entonces, todo eso nos tocó ver y vivir en carne propia y dar una solución a eso, ¿no? Yo quería empezar con esto, este webinar, para hablar de la importancia de la cadena de suministro, cómo debe de transformarse esta cadena para poder volver a nuestro país más competitivo. Tener ese enfoque de manejar volúmenes, pero consiguiendo y exportando el mejor cacao del mundo que nos caracteriza. Decidimos en ese momento con el ingeniero Carvajal cortar el problema de raíz. Recuerdo tanto, esto lo conté en LinkedIn, recuerdo que fuimos a comprar plásticos a un lugar donde procesaban y hacían moldes, ¿no? Acá se hacían los moldes para el chocolate, entonces queríamos hacer los moldes en este lugar donde procesaban el plástico y tenían el plástico en big bags, como pueden ver en las fotos, ¿no? Ahí estoy yo calificando, ahí está el montacarguista, cargando los big bags. ¿Cuál era la idea? ¿No? Poder visualizar el grano, cómo llegaba, ¿no? Esto nos costó muchísimo porque muchos proveedores ya no tenían cómo esconder eh, el triturado, cómo esconder las venas, no tenían cómo decirle al estibador, escógete ese saco. No, nosotros metíamos todos los sacos en el big bag y yo me paraba a ver qué calidad de grano venía. Si veía mucha suciedad o mucha merma, decía yo, no lo recibí. Y así fuimos filtrando a los proveedores y con transparencia, con una zaranda que teníamos, que a través de la vibración segregábamos las impurezas, logramos imponer, eh, éramos los pioneros en eso, una política estricta para recibir el grano de calidad. Y lo logramos con reglas claras y mejor precio. Tenemos el mejor precio del mercado. Nadie podía, todo el mundo decía, me voy donde Candel, ¿no? Me voy donde Candel porque Candel le paga más. Eso decía en esa época. Y, y yo les pagaba más, o sea, el ingeniero Carvajal, Cafiesa pagaba más porque traía un cacao de calidad. Entonces, transformamos la mentalidad, ¿no? Logramos porque realmente de nada sirve tener la mejor máquina de zaranda o vibradora si, si el operario que está en la línea de inspección no es transparente, no es honesto. Entonces, logramos que el factor humano cambie también la mentalidad, no solamente el intermediario. Esa fue realmente la clave del éxito, ¿no? Cambiamos el personal totalmente y los capacitamos y esto se volvió al final un círculo virtuoso que terminó nosotros logrando un rendimiento histórico que nunca en los años de café habíamos tenido del 85%.
superando el estándar de la industria. Esto ya es algo que nosotros conocemos, son las normas INEN, es cómo nos reciben el grano o cómo nosotros desde Ecuador enviamos nuestro grano con los diferentes tres tipos de grados, grado uno, grado 2, grado 3. Así es como se ha estipulado para poder enviar, antes era de otra manera, granos de calidad. Eh, Podemos revisar el tema de la fermentación, grado uno, una superior fermentación, pero oh sorpresa, me tocó conocer el mercado ruso y el mercado asiático. Y sobre todo estos dos últimos años, que ha sido una demanda, una fuerte demanda de Rusia y de Asia, ellos piden un cacao diferente, ¿no? Prefieren, no les importa realmente el tamaño, lo que ellos prefieren es la fermentación, el sabor. Incluso habían pedidos de que aceptaban en 100 gramos, pero querían, en 100 gramos la pepa, pero querían fermentación. Y se llega a un consenso con ellos para poder exportar el grano, indicándoles que podemos llegar nosotros al grado uno de fermentación como máximo, pero le damos una pepa con mejor peso de unos 120 gramos, que es el grado 3, y, y de esa manera se llegaban a acuerdos para poder exportar el grano como ellos lo pedían. En todo caso, realmente para poder exportar aquí en Ecuador no es fácil, hay que estar muy bien relacionado y tener muy buenos contratos, llegar a acuerdos de diferencial. Es un tema que todos los que estamos aquí presentes sé que lo manejamos y por eso vamos a ir directo al grano en lo que la mayoría me ha escrito y ha querido venir a conocer. Este es una diapositiva que la coloqué porque hay muchas personas que desean pasar al siguiente paso, que es el salto industrial, ponerse en una industria, Cafiesa, Cofina, como Cuacao. Y esto realmente es complicado, ¿no? No es fácil. Tienes que primero cumplir con diferentes estándares y ahora actualmente las mayores empresas exportadoras de licor de cacao te exigen tener el estándar Cocoa-BAL, que es una normativa que te pide que reduzcas la mínima de 5 log de salmonela. Salmonela es una bacteria que está normalmente en el cacao, en la cáscara, y a través de el calor, ¿no? Y de una manera científica, de rigor científico, tienes que demostrar que la eliminas. Y hay auditorías y diferentes tipos de certificaciones que tienes que también pasar. No es fácil, es complicado. Vamos ahora a lo que vinimos todos, al análisis técnico-estructural. Antes de empezar esta parte, quisiera pedirle a Danilo que nos indique quiénes están presentes. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, ese es capaz el mejor momento, Enrique, para dar una pequeña pausa de las personas conectadas. Tenemos ahí algunos ingenieros. Tal vez alguien tiene alguna duda o consulta que le gusta hacer en este momento, pues con gusto se las puede receptar a nivel del chat. No hemos tenido una consulta específicamente, pero creo que es un buen momento para quizás o hacer consultas o finalmente puedes continuar y esperar al cierre de la sesión para ver qué dudas adicionales pueden surgir. Sí, en este momento igual doy posta a los asistentes. Por ahí vemos tal vez a Ingeniero Garay, Ingeniera Garófalo, De la Cruz, Rodríguez, Heredia, Solese.
Eh, Garófalo, justamente, pues si alguien tiene alguna duda, este es el momento uno de la sesión para poder hacer las preguntas respectivas. Sí, yo quisiera aprovechar para saludar a Negociaciones El Camer, que son personas del Perú, que nos vienen siguiendo desde que empezamos en LinkedIn a publicar nuestros análisis. Y hoy vamos a entrar en un... Ahí está, creo que solicitando reactivar el audio alguien. No. Bueno, en todo caso, le mando un saludo a Eloy, que se encuentra desde Perú escuchándonos. También a Wilmer Garay, un gran amigo, a Aldo Solesi. ¿Quiénes más me decías que están presentes? Tenemos, tenemos a la ingeniera Peris Beitia, Diego, Heredia Humberto, Javier Rodríguez, Karen de la Cruz, Clever Garófalo, como es ingeniero, Wilmer Clever Garay. Arófalo. Saludos, don Clever. A los años. Mi abrazo para usted. Lo recuerdo muchísimo. eh, entonces, sí, esos son los asistentes que tenemos al momento, ingeniero Enrique. Bueno, vamos a empezar con la parte que todos estábamos esperando. Cómo analizar el mercado de cacao. Realmente para muchos es un dolor de cabeza, para muchos es poner la piel de gallina y realmente se trata de, en este tipo de mercado, ser frío, tener, eh, ser una persona sin nervios, estar tranquilo, ¿no? Psicológicamente tranquilo, descansar bien, 8 de la noche, y despertarte a las 3:30 de la mañana bonito, abrir la computadora e invertir. Fijarte, hacer tus operaciones de la manera más tranquila, sin ningún tipo de estrés, porque cualquier movimiento, cualquier mala decisión te puede costar muchísimo. Entonces, así quiero empezar. Primero, hablar de algo que aquí en Ecuador, y lo puedo decir con mucho orgullo, nadie aquí en Ecuador te va a hablar de John J. Murphy. Nadie te va a hablar de la ley de Murphy. Nadie te va a hablar de la operación que no es por intuición, sino que es viendo, conociendo. Ese es nuestro secreto, nuestra metodología. Ya vimos y quise empezar, como lo prometimos, cómo funciona la calidad, cómo funciona la rentabilidad física y cómo funciona la bioseguridad en las plantas, en todos los procesos de la cadena de suministro del cacao. Ahora vamos a traducir todo ese lodo, esas impurezas y esa demanda asiática y rusa a los gráficos financieros. Yo voy a empezar dando nuestro comentario de siempre, que operamos lo que vemos, pero sí, operamos lo que vemos y no lo que sentimos. Nuestro análisis técnico se rige estrictamente por los principios metodológicos de John J. Murphy. Aquí hay que aclarar algo. Esto es netamente análisis financiero puro. No tiene absolutamente nada que ver con la famosa ley de Murphy que dice en la película Interestelar que todo lo que puede salir mal saldrá mal, saldrá mal. No, no es así. Aquí hablamos de un analista que fue director de investigación técnica de futuros para Merrill Lynch durante años y fue un analista principal de CNBC. Puede investigarlo. Su enfoque, que es el que me encantó y lo estudié, es la arquitectura misma del análisis de mercado. Ustedes se han de preguntar por qué guiamos nuestras operaciones con esta metodología. Porque él habla de una frase que me encantó desde que la leí. Los movimientos del mercado, apúntenla por favor,
Los movimientos del mercado los descuentan todo. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. Esto significa que cualquier factor climático en África, cualquier exceso de humedad en Ecuador, cualquier exigencia de extracción de manteca en Rusia, cualquier exigencia del EUDR en Europa, ya está reflejado en el precio que vemos en la pantalla. Los gráficos no hacen que el mercado suba o baje, simplemente reflejan la fuerza de la oferta y la demanda. Al dominar estos principios técnicos, vamos a empezar a dejar de adivinar y empezar a ejecutar operaciones con la misma precisión con la que inspeccionamos en esa época un Big Bag de cacao para que no nos metan merma. Aquí venimos a un tema muy interesante, el porqué detrás del gráfico. ¿Cuáles son las fuerzas macroeconómicas que nos permiten establecer un excelente análisis técnico? Acabamos de hablar de que Murphy es nuestra metodología, es nuestra herramienta definitiva para operar. Pero todo técnico serio, y aquí veo que hay algunos ingenieros, sabe que la fuerza subyacente que origina el movimiento es los fundamentales. ¿Qué son los fundamentales? Eso lo vimos en economía. Los fundamentales son los que nos dicen el por qué, porque la parte técnica del análisis es lo que nos dice el cuándo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber por qué pasa esto? Por los fundamentales. ¿Qué mueve realmente el precio del cacao? Primero, la concentración de la oferta, obviamente. El mundo depende abrumadoramente de África Occidental, el mundo del cacao. Cuando Costa de Marfil o Ghana estornudan, el mercado global se resfría. Aquí es donde el volumen, que es constante, y la calidad de Ecuador ganan un enorme protagonismo. Segundo fundamental, el clima y la biología. Las peores crisis de escasez, las más recientes, por ejemplo, no son solo por las sequías, sino también por las enfermedades como este virus que hemos enviado en nuestros reportes, Swollen Shoot. Si los que conocemos el campo, un árbol enfermo no se recupera en un mes, toma años de recuperación. Y eso destruye la oferta a mediano plazo. Tercer fundamental, la demanda. Pero la demanda real, lo que llamamos los datos de molienda que salen cada quimestre. Ya vimos hace un momento que los rusos y asiáticos buscan la manteca de manera frenética. Si los números de molienda caen, significa que la industria no está dispuesta a pagar precios altos, lo que enfría el mercado por mucha escasez que haya. Y por último, la especulación institucional. Los grandes fondos de cobertura toman toda esta información física y mueven miles de millones de dólares en futuros. Ellos son los que crean las grandes tendencias que luego nosotros rastreamos en nuestros gráficos. Y algo que nosotros nos dimos cuenta que también es importante dentro de las fuerzas, que en este caso no es parte de los fundamentales, es el tema geopolítico. Cuando ocurre una guerra, un tema geopolítico, ocurren también short squeeze, que en este caso son alzas, rallies, que si estás al tanto en las noticias, puedes también prevenirlas.
Entonces, alrededor de la organización de este webinar, que fue hace unas 3 semanas que empezamos con Danilo a organizarlo, a planificarlo, ha venido mucha gente preguntándome qué mueve el precio del cacao. Como lo comentamos hace un momento, lo repasamos rápidamente: la oferta, la demanda, el clima, el apetito de los asiáticos o los rusos por la manteca, los fundamentales. Estos estudian la causa. Pero si nos vamos más allá en el tema de Morphy que aplicamos en Tebrotec, tratar de operar basándote en las noticias es llegar tarde a la fiesta. Nosotros estudiamos también el efecto, el precio en la pantalla. El libro de Morphy es muy claro en esto. El precio del mercado actúa como el indicador clave de los propios fundamentales. Para conocer una noticia en los periódicos de que hay sequía en Costa de Marfil, ese dato ya fue descontado y procesado por el mercado. El precio ya se movió y no hay quien lo pare. Lo más interesante que plantea Morphy es el conflicto inicial. Al principio de un gran mercado alcista o bajista del cacao, las noticias y los gráficos pueden en algún momento contradecirse y los precios empiezan a dispararse y nadie parece saber por qué. Y es porque los fundamentales conocidos no lo justifican. Es porque el precio ya está reaccionando a los fundamentales desconocidos. Con el tiempo, como analistas técnicos aprendemos a sentirnos cómodos siendo parte de la minoría, ignorando el ruido de las noticias y confiando exclusivamente en lo que el gráfico nos dice. No necesitamos adivinar por qué sube el cacao. Si está subiendo, la demanda supera la oferta y punto. Eso es operar con objetividad. Hasta ahorita tenemos alguna pregunta. No hay ningún chat. Ok, continuamos. Nuestra frase, que la hemos venido publicando en LinkedIn desde diciembre del año pasado, que empezó la baja, recuerdo tanto, era 23 de diciembre, y todo el mundo pensaba que iba a subir el cacao. Mucha gente perdió dinero, muchísima gente que conozco perdió mucho dinero, millones, pensando que el mercado iba a subir porque en esa época habían sentimientos, ¿no?, de que iba a subir, ¿no? Lo que pasó es que nadie previno que iba a bajar, nosotros sí. ¿Cómo lo prevenimos? Nos dimos cuenta por el comportamiento del mercado, que llegó en noviembre del año pasado a 4.900 y luego subió a 6.300 y luego bajó a 5, recuerden este número, 5.241, y luego volvió a subir. Por ese comportamiento técnico nos dimos cuenta que algo estaba pasando en el mercado y teníamos que investigar más qué podría pasar. Llegó la noticia de la molienda, llegó la noticia de la abundante oferta que había en África, y ahí fue cuando definimos los puntos exactos de soportes a donde llegaría y se romperían, y fue tan milimétricamente exacto que nos dimos a conocer en todo el mundo a través de LinkedIn. No es que esté mintiendo y diciendo a todo el mundo, pero tenemos, ustedes pueden ver, suscriptores de República Dominicana, de México, Colombia, Perú, Venezuela, hasta de Ghana, hasta de Senegal, que me escriben algunos conocidos. No sé si esté conectado alguno, lo dudo mucho por el tema horario, pero están incluso en el grupo de WhatsApp en el que están ustedes, algunos de ustedes.
y nos dimos a conocer por la exactitud de nuestros análisis, porque operamos lo que vemos y no lo que sentimos. Ese es realmente nuestro ADN, ¿no? Eh, y es lo que aprendimos escudriñando en la Biblia de Morphy, como le llamo, que es el libro que nos enseñó que los gráficos que vemos en, en una plataforma de trading no son líneas al azar, revelan una psicología, ¿no? Si es alcista, si es bajista, si es lateral, ¿no? Y no tiene mucha diferencia con la psicología humana. En el cacao vi mucho sufrimiento desde enero, febrero, que empezó a bajar, en el sentido de que quebraron empresas y eh, por los sentimientos que tenían de que iba a subir y en realidad no pasó y bajó. Entonces, por eso es lo importante del análisis, ¿no? Esa es la importancia de poder prevenir qué es lo que va a pasar de manera técnica y estar constantemente informado de las noticias. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. No veo preguntas en el chat, pero creo que es momento igual de impulsar a los participantes tal vez a hacer las dudas necesarias. Por ahí me gustaría tal vez ver alguna duda, eso que podamos tener un espacio igual de conversación. En- entonces vamos a dejar igual la opción habilitada. Pueden desactivar sus micrófonos también si quisieran intervenir para hacerle consultas al ingeniero Enrique en este momento. Ahí tenemos un usuario que está pidiendo justamente alzar el micrófono. Ingeniero, adelante. ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene nombre de usuario, no ha colocado su nombre, pero veo que tiene un usuario. Hola, ¿qué Uh, tal? Ahí, oh, ya bajo la mano también me parece. Hola, Ahí buenas está el ingeniero. tardes. Muy buenas, ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Karen desde Perú, ¿Cómo negociaciones está El ese Camer. ingeniero? Hola, ¿qué tal, ingeniero Enrique? Buenas tardes. Bueno, en todo caso, Hola. quizá podemos subir el volumen de su máquina, si está por ahí. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Hola, ¿Qué tal? bien. Les saluda Dati Ángel. Flores, parte del Hola, equipo parte del equipo del Camer de acá de Perú. hola, ¿cómo está? Salúdemelo a Eloy, envíele un Sí, abrazo de mi parte, dígale que lo muchas, aprecio muchísimo y que gracias por siempre estar pendiente, por siempre estar atento a nuestros análisis y estar aprendiendo constantemente, porque esto es de aprender constantemente a diario. Y mi todos los saludo días. a toda esa zona productiva de ahí del Perú. Sí, a ver, cuando llega a Perú está totalmente invitado acá al lugar donde estamos. Creo que ya le hicimos la invitación, pero es bueno volver a recalcarlo nuevamente. No sé, hay que retomar esa invitación. Creo que en octubre vamos a estar por Lima, vamos a hacer una conferencia en este tema. Estamos ya organizando todo para ir para allá y estoy segurísimo que iré al oriente donde está el Camer, ¿no? Por favor, sí. Enrique, bueno, como le estabas comentando, como dice, o sea, de la bolsa, pues son cambios tan constantes que a veces uno no sabe en qué momento fijar en este caso, ¿no? A veces estábamos con la incertidumbre eh, de la bajada, pero creo que no hay todavía no se refleja, ¿no? Creo que va a continuar con esto este, de los precios que están muy altos por ahora, ¿no? Mira, mira, tú tocas un tema que realmente es muy importante porque es una duda que la tiene todo el mundo, ¿no? ¿Cuándo
fijar cuándo comprar, cuándo compro cacao, en qué momento, ¿no? A veces piensas que en este momento hay que comprar y ocurre lo contrario y pierdes dinero, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Me pasó hace una semana unos asiáticos que quieren cacao ecuatoriano, me dijeron que ellos querían que ellos querían decidir el- el- la llamada de compra, ¿no? Que no querían que nosotros decidamos la llamada de venta. En este caso, ellos quieren fijar, ellos, ellos, ellos quieren tener la última palabra de la fijación, no nosotros. Y obviamente eso nos puede perjudicar. Aquí está Fabricio, Fabricio García, Rafael Heredia, ¿no? Que también son exportadores, trabajan en exportadoras y conocen de esto. Es algo que nosotros debemos de decidir si ya tenemos conocimiento del mercado, si ya sabemos lo que podría pasar. O sea, ¿qué puede pasar? ¿En qué tendencia estamos en este momento? Ahorita la tendencia es al alza. Si hay una baja como la que hubo hoy, una baja para muchos sorpresiva, ¿no? Que esto es simplemente que el mercado es, ¿cómo les puedo explicar? Es como un elástico, ¿no? Tú lo expandes y si tú lo expandes mucho, el mercado tiene que regresar. A veces regresa lo que subió, pero a veces no, a veces regresa un poquito y de ahí vuelve a estirarse. Entonces, no sé si se vio bien, se vio en la cámara, sí. Perdón, disculpen que no tengo visualidad de la cámara, pero es en ese momento que tú sabes que hay tendencia alcista por el problema del fenómeno del niño, por la enfermedad que hay en Ghana, en que tú, en el momento que baja el mercado, compra el cacao, ¿no? Y no fijes cuando baja, fija cuando sube. Entonces, leía por ahí, me da mucha risa porque tengo muchos proveedores de cacao, muchos intermediarios y exportadores en mi WhatsApp que ponían, ¿y dónde están los que no fijaron? Ya escríbanme, ¿no? ¿Por qué? Porque también, obviamente, el exportador aquí en Ecuador hace que fijen sus productores, sus acopiadores, ¿no? Y, y como ellos piensan que el mercado va a subir más, no se suben cuando debían haberse fijado, ¿no? Entonces, eso es lo importante, la importancia de conocer este tipo de técnicas para poder saber en qué momento comprar, en qué momento vender. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Solo que a veces nos dejamos llevar también mucho por el productor. A veces fijamos Claro. por el productor. Y cuando ya suben los precios, a veces el productor ya no te quiere entregar. Y ahí Exactamente, es es lo donde mismo que hay, pasa. y eso es lo que ha pasado con el Camer en este caso, ¿no? Que, o sea, te ha dejado llevar a veces por el productor como salsa y a veces a la semana sube más, no, ya no te voy a entregar. Y entonces, ahí ya no sería ver, ya ahí ya no tiene nada que ver el fenómeno del niño, Así es. ya no tiene absolutamente nada que ver. Y entonces, Ahí entra más bien a hacer un curso de negociación con el productor. Eso creo que también hace falta, ¿ah? Que el intermediario o el exportador sepa cómo comprar el grano. O sea, no en el sentido de fijarse en la bolsa de valores, sino en cómo negociarlo con el productor, ¿no? Eso es ¿cómo es lo que les explicaba que hicimos en Cafiesa? Es algo complicado, ¿no? Porque hay mucha gente que no te va a querer entregar, pero cuando tú comienzas a manejar tus operaciones y comienzas tú a cambiar la mentalidad de la persona para que trabaje de acuerdo a lo que tú necesitas,
ahí comienzas a tener éxito en la negociación con el productor, con el acopiador. Pero para cambiar eso, pero para poder cambiarle al productor es, pucha, pues ¿qué se podría decir para cambiar a un productor, no? Porque o sea, no me refiero a que son todos, pero sí algunos son muy conscientes de que, bueno, ya fijaron cuando está muy bueno, ¿no? Y a veces cuando baja y ellos fijaron bien, están felices, pero cuando sube, a veces algunos se enteran y otros no, pues, ¿no? No, pues se van a vender a otro lado porque le dan mejor Sí, precio, ¿no? y Y usted, eso, y usted ahí, sabe, usted lo que sí, tiene que hacer ahí es no volverle a comprar. Nada más. No le vuelva a comprar porque no son No personas de le palabra. vuelvan a comprar. Exactamente, exactamente. porque cómo Ahí educar salió. la mentalidad Gracias, del doctor, porque Fabricio fue, ¿no? Fabricio, ¿no? Sí, señor, Escuché la sí, voz. señor. ¿Cómo Saludos. es? Estimado Fabricio, ¿qué puchica, tal? Muchas qué gusto. gracias. Un gusto también. No, él es Igualmente. Fabricio García de la empresa Ocela, ¿no? De una fuerte exportadora de aquí de Ecuador. Y muchas gracias por estar aquí, Fabricio, un gran amigo. Le debo muchas cosas, le debo a él, porque es un gran amigo, una gran persona. Ahí con, Un saludo desde Perú, eh, una partecita de Perú. saludos, sí, ahí hay que tratar de educar, como dice Enrique, a los intermediarios, productores. Nosotros hemos tenido que aplicar varias cosas, tal cual hacemos negocios internacionales con los productores intermediarios. Y es que si te incumplen, lo único que yo les digo es, si tú me fallas en la negociación, quiero que te acuerdes que el día que te vuelva a comprar y el mercado se cae, queda en mí si te recibo o no el producto. Y con eso como que entran un Exactamente. poquito en la conciencia de ellos y tratan de irse ajustando. Y las negociaciones que se me han caído por el movimiento brusco del mercado hoy en día, te lo prometo que se me ha caído a menos el 0,5%. Justamente porque yo ya les digo, mira, si el mercado se cae, yo te podría haber fijado, pero yo sabré si te dejo o no entrar a la planta ese día. Perfecto. ¿No? Y después te ruegan o se ponen bravos. La verdad que Exacto. Sí. Bueno, si no me compras tú, pues me he de comprar otro más. Sí. Se Claro, pone, sí, 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 todo se pone así. sí, la verdad se que ponen sí. así. Pero ahí le toca a usted también en buscar, en seguir buscando, ¿no? Proveedores, ¿no? Seguir buscando cacao y, bueno, obviamente ya toca también acudir a la divina providencia, o sea, Dios, ¿no? Que nos ayude a encontrar gente honesta, gente que se pueda trabajar. Y creo que Fabricio lo ha hecho muy bien, ¿no? Tener como indicador el 0,05% de negociaciones que no han salido bien es excelente. Sí, Sí. señor. Digamos, muchas gracias, Bueno, Fabricio. Ya nos ha de pasar los tips para poder seguir ese buen camino y poder Sí, educar a los agricultores. ya te digo, tienes que decirles cómo funciona esto. O sea, no solamente es ganar para ellos. Eh, Esto es algo, un negocio y hay que manejarlo como tal. Esto no se maneja con el corazón. completamente. Esto se maneja es simplemente. Ok, bueno, yo le agradezco mucho a Fabricio por intervenir y me gusta eso porque así damos dinamismo, no soy solo yo el que habla y se torna un poco aburrido. Yo me aburro cuando escucho solo hablar a alguien nomás. Y es mejor así, ¿no? Que compartamos, que sea un momento de amistad, un momento de aprender, pero que sea de amistad. A mí no me gustan los seminarios en donde no sales con un contacto o sales con un amigo, ¿no?
Me gustan los seminarios que terminan siendo un momento de networking. Entonces, por eso vamos a continuar. Esto, en esta diapositiva me he quedado porque me faltó mencionar algo, ¿no? Nosotros debemos, como yo lo decía, ¿no? Tener, ahí están viendo en imagen el cerebro, ¿no? El cerebro, las pantallas, ¿no? Pero también aquí en el trading no es que no le metemos el corazón, porque tienes que ser, como lo decía en un momento, en un momento dado, frío en el sentido de tomar las decisiones. No lanzarte por lanzarte. Tú ya tienes una estrategia clara, ya tienes una gestión de riesgo que estás realizando, ¿no? Lánzate, porque ya es tu estrategia. Si fracasas, tienes el debido stop. Lo importante es volver a hacer la estrategia y promediar tus pérdidas y que sean más las ganancias que las pérdidas. Hablando de esto particularmente en el trading, ¿no? Que también se lo puede vincular con el tema de coberturas de cacao. Entonces, eso yo quería hablar, ¿no? Si corazón me dice a mí que el mercado es alcista, pero mis ojos ven que el gráfico acaba de romper un nivel de soporte y la tendencia cambió a la baja, yo vendo. Pero si sé que va a llegar a un soporte fuerte, que yo sé que es fuerte ese soporte por el historial que tiene ese soporte, compro. Y es lo que pasó hoy. Hoy yo he puesto una compra más abajo del soporte porque normalmente eso pasa, baja un poquito más el soporte y ahí comienza a subir. Pero no pasó en esta ocasión. En todo caso, no cogió la compra. Si lo hubiese cogido, hubiese ganado $4,000, ¿no? Pero en este caso la cogí más arriba, cuando pasó el siguiente soporte, y ahí sí subió, se recuperó. Hoy se recuperó, el mercado subió hasta más, ¿no? Y ahí sí logramos tener una ganancia, ¿no? Eso en el tema del trading. Es lo mismo el momento de comprar en físico. Entonces hay que tener eso, primero pues, ver el gráfico y no hacerlo con el corazón, no con el sentimiento, sino con el cerebro. Vamos, siguiente diapositiva. Esto es, ya estamos entrando en materia, ¿no? Hay algo que muy poca gente conoce y es sobre la naturaleza de la naturaleza a la precisión del trading. Es el retroceso de Fibonacci. Ustedes, las personas que ya conocen de esto, pueden pensar que es un indicador o es una manera de graficar para determinar cuánto va a subir el mercado, pero lo que no saben es que esto existe desde el siglo XIII. El matemático, pueden buscarlo en Google, Leonardo de Pisa, bueno, ya no se usa ese término de buscarlo en Google, búsquenlo en Gemini. Leonardo de Pisa, descubrió una secuencia numérica que rige las proporciones, perdón, de la naturaleza. Desde los pétalos de una flor, las conchas marinas, hasta las galaxias. Acuérdense cómo son las conchas marinas, cómo son por fuera, ¿no? Cómo la silueta se grafica. Ven el gráfico cómo hace esa curva, ¿no? Y va haciendo curva y curva y curva. Eso es Fibonacci. ¿Qué tiene que ver una concha marina con el precio del cacao? Me va a estar diciendo por ahí alguno de ustedes, ¿no? Tiene que ver todo. Porque los mercados son movidos por seres humanos.
y nuestras reacciones colectivas, cuando nos enojamos, cuando entramos en pánico o cuando entramos en codicia, siguen patrones proporcionales. Y aquí es cuando yo hablo en LinkedIn de las trampas de osos, de las trampas de toros, ¿no? Es cuando los traders entran en codicia compradora o vendedora y hacen que suceda lo contrario. Eso también hacemos nosotros, analizamos también eso. Ir a analizar eso es una locura, podrían pensar ustedes, pero no es así, ustedes lo pueden aprender, no es difícil, ¿no? Me decía un maestro en estos temas de trading, que el hacer trading es como aprender a manejar. Al principio tú estás, si haces un cambio y se te apaga el carro, ¿no? O llegas a la roja y no puede ser, y a la roja se me va a apagar. No, 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 no. Se te apaga el carro y todo el mundo te pita atrás. O estás en el retrovisor mirando a los lados, viendo si pasa alguien, y tu mamá te dice, oye, sí, que ya pasó el carro. No, así más o menos es el trading. Ya después lo haces en automático. Manejas, ni siquiera te acuerdas cuando viste el retrovisor. Ni siquiera te acuerdas cuando pusiste tercera o cuarta, o aceleraste o apretaste el embrague, ¿no? Y si se te apaga el carro, ya ahí sí eres camarón, pues, ¿no? Ahí sí ya fue por alguna camaroneada, como se dice aquí en Guayaquil, perdónenme a los que están en otros países. Pero es así como es en todo, ¿no? Asimismo también es aquí en el trading. Tienes que aprender, tienes que mejorar, conocer, ¿no? Capacitarte, y si tienes que corregir y volver a retroceder para volver a aprender, lo haces hasta que te salga, ¿no? Entonces, volviendo al tema del Fibonacci, ¿no? Cuando el mercado del cacao da un salto hacia arriba, una alza, un rally, eh, como le decía, eventualmente tiene que corregir o retroceder antes de seguir subiendo, ¿no? ¿Cómo tú puedes saber cuánto va a retroceder o cuánto puede subir con el análisis de Fibonacci, el retroceso de Fibonacci? Casi todas las correcciones tienen el mismo patrón y encuentran apoyo en zonas porcentuales específicas. Y tienen este mismo patrón. Están las líneas del 38%, las líneas del 62%. Son retrocesos de Fibonacci exactos, donde el precio tiende a reaccionar. Y estos niveles de soporte o de resistencia, pues son los que te permiten realizar un excelente análisis técnico. Entonces, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo usa Enrique Candel? ¿Cómo lo usa Fabricio García? ¿Cómo lo usa Eloy allá en Perú? ¿Cómo debería de usarlo, ¿no? En nuestra operativa diaria, en nuestra plataforma de trader o en nuestra operación de cacao, ¿no? Pienso que debemos de evolucionar el concepto y usar el Fibonacci como nuestra matriz de velocidad y de profundidad, ¿no? Lanzar una cuadrícula de Fibonacci para poder encontrar en qué nivel porcentual exacto vas a comprar, vas a vender y en qué momento va a rebotar el mercado a tu favor, ¿no? Es así como podemos nosotros lograr un análisis técnico superior. Bueno, entonces ya llegamos a la parte final de nuestro seminario, no es seminario, pero de nuestro webinar gratuito. Y quiero cerrar pues hablándoles a las personas que nos han acompañado,
agradecerles. Este webinar es gracias a Agrosoft. Nosotros agradecemos a esta compañía que ya tiene, ¿cuántos clientes tienen ya? 40 clientes en todo el país, ¿no? Más de 40 puntos implementados. Más de 40 puntos implementados y realmente ellos empezaron con el tema del banano hace años y ahora están dominando el tema del cacao, ayudando a muchos negocios a que con tecnología mejorarlos, tener mayor organización, tener mayor trazabilidad y hacer de una manera más profesional el negocio, llevarlo eh, a un mejor nivel. Entonces, yo primero agradecerles a ellos, ¿no? Y segundo, pues a ustedes que han estado esta tarde, ya casi noche, con nosotros. Alguna pregunta, ¿no? Alguna consulta que quieran hacer, algo que ustedes deseen agregar o que sientan que haya faltado en este webinar. Eh, yo quiero, quiero decirles de todo corazón que estoy agradecido, que esto no es algo que nosotros buscamos como capricho o que queramos nosotros hacernos millonarios enseñándole a otros a cómo protegerse. No, esto más bien es un servicio comunitario, un servicio para amigos, para enseñarles a proteger sus negocios y a dominar el riesgo. Pienso que es importante que aprendan. Yo conozco casos reales, yo he visitado diferentes exportadores, no voy a dar nombres, pero he ido a diferentes lugares en donde he sido muy bien recibido, hasta me sorprendo porque eh, me reciben de buena manera, pero también me cuentan lo que les ha tocado mientras les enseño, mientras ellos aprenden, me cuentan, si yo hubiese sabido, uno de ellos es Eloy, que me decía, si yo hubiese sabido esto antes, no hubiese cometido ese error, ¿no? Y yo creo que por eso nace Teurotech Academy, ¿no? Porque queremos que el sector conozca, tenga mayor conocimiento, ¿no? No es necesario que ustedes dejen sus negocios y vayan a Wall Street a ser analistas, no, no. Aquí es dominar las herramientas básicas para proteger el patrimonio de ustedes y de sus familias. A finales de septiembre vamos a arrancar con nuestro primer módulo intensivo de 8 horas. Nosotros no les vamos a dar teoría aburrida, tampoco vamos a hablar sobre los principios técnicos de Murphy o cómo aislar las emociones, ¿no? Cómo gestionar el riesgo matemáticamente, aprendiendo manualmente cómo hacerlo. No, no. Nosotros vamos a ejecutar operaciones reales en demo, en plataformas demo. Se le va a otorgar a cada uno de ustedes $50,000 en demo. No se emocionen, no se emocionen. En demo para que aprendan y cometan sus errores y vayan y operen desde este primer módulo, salgan operando, salgan aprendiendo y no cometan el error que cometieron muchos, guiados por otros, no vamos a dar nombres, que abrieron su cuenta futuros, comenzaron a perder dinero por no tener el conocimiento. Entonces, yo los invito a que en el transcurso de estas semanas que van, nuestra asistente va a comunicarse con ustedes y sin ningún compromiso, si ustedes desean dominar el riesgo, proteger su negocio, estamos a las órdenes para servirles. Lo dejo a Danilo que quiere hablar, me imagino, sobre el evento, sobre Aerosoft, ¿no? Sí, perfecto, Enrique, muchas gracias. Sí, bueno, justamente también a todas las personas interesadas, inscritas en el evento, vamos a compartirles información justamente de este seminario, de estos cursos que vamos a hacer parte junto a Aerosoft con Enrique y también mencionarles que
Este, este año pues vamos a estar también en Chocao 2026, es la siguiente semana, en el Centro de Convenciones de la UES, con nuestras propuestas de punto de acopio digital de cacao, nuestras propuestas de punto de acopio digital de cacao y también pues viendo las innovaciones. Actualmente tenemos ya los 12 flujos específicamente del proceso de acopio. También estamos desarrollando ya etiquetas de trazabilidad, tema de fijación de contratos y un pilar adicional que también es el blending o mezclas con inteligencia artificial. Ven, acá tenemos Bueno, a Enrique. acabo de tener un inconveniente con mi laptop, pero estamos por acá. En todo caso, gracias a todos ustedes, la verdad, grandes amigos de este gremio del cacao, ¿no? Está Luz Olesi, Angélica, Cajamarca, una gran amiga que la conozco desde un viaje que hubo en Santa Rosa, Colombia, Santa Marta, siempre me equivoco, a Fabricio también lo conozco allá, a mi amigo Rafael Heredia, a Humberto Heredia, ¿no? El rey del cacao, del café, perdón. Del cacao también, supongamos que también es. A todos ustedes allá en Perú, a no sé quién es, y Hilde, Henry Villamar, sé que son invitados por la localidad. Yo me contacté con algunos amigos de la localidad, ¿no? Diego Berisbeitia, ¿no? Creo que ellos de otro país, ¿no? De Brasil, ¿no? Me parece que sí, pero De Brasil. Allá llega Grosot. llegamos hasta Angola, así que sí tenemos cobertura Perfecto. Entonces, para poder implementar a nivel internacional también nuestros sistemas. que haya servido para algo este evento, pues me alegra mucho. Y alguna pregunta, estamos a las órdenes para responder. Aquí nos podemos quedar hasta las 10 de la noche si posible. No creo que podamos, pero bienvenido sea cualquier pregunta. Humberto, ¿quién es Hilde? ¿No? Liderando, creo que es. Mm, Liderando de Perú. mm. Liderando. Hola, Liderando. Creo que es él, creo. Hola Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo Liderando. estás? Liderando. Y Lebrando Hildebrand. Un ¿Qué No, tal? momento. Saludos. Gracias, saludos a ustedes. Oye, hola. Enrique, No te Aldo escucho. Solesi te saluda. Tenía Hola. una preguntita Dime. de Un gusto saludarte. de la primera parte de tu exposición. Hablabas de que habían llegado a un 85% de rendimiento. ¿Te referías a qué? A la industria. Perdóname, creo que ahí estaba mal el término. Tienes toda la razón. Eh, no. No, sí está bien, Cuando, 85%. Sí está bien, sí, ochenta y cinco por ciento que había roto récords eh, en producción. ¿Te refieres a producción de licor? de licor, así es. Ya. Porque tú que sabes de esto, sabes que lo normal es el 20% que se pierde por la cascarilla y las impurezas. Ujú. Acá nosotros perdíamos el 15%, ¿no? Cascarilla, impurezas y humedad también, ¿no? Y humedad, Sí. exactamente. Acá nosotros perdíamos el 15%, que para Ya. nosotros era un logro no para el gremio de semielaborados en total, sino Sí, para Cafiesa. específicamente para Cafiesa. Ya. Así, ¿Y todavía lo así. mantienen? ¿Todavía mantienen ese nivel? ¿O no? Pues, Te cuento que ahora, como se está haciendo maquila, ¿no? Eh, Te cuento que no es lo mismo que nosotros comprar el grano, acá viene el grano ya claro, de parte de la empresa, entonces eh, se mantiene en los 18, 20, ¿no? Lo normal, lo normal, lo así es, usual. Ya. usual, así es. Bueno. Bueno, Gracias, Enrique, Aldo, oye, muchas gracias, te un felicito gusto por ese saludarte. emprendimiento. Sigue adelante, Gracias, que tengas éxitos, ¿no? Gracias a Eurosoft también. Eh, gracias, Aldo, por estar aquí. un Igualmente abrazo. a todos, muchas gracias. Aldo también es de Perú, ¿no? Creo que muchos de los que están aquí lo conocen, ¿no? Siempre creo que es bueno
encontrar esa hermandad con nuestros amigos de este país vecino. También tienen ustedes en Perú. Igualmente estamos conversando por producción de agroindustrias y desarrollo de fábricas de software, ¿no? Perfecto. Bueno, Perú es un mercado que está avanzando muy rápido, ¿no? Y yo creo que es de felicitar, ¿no? Creo que tiene mucho que ver el apoyo de las universidades agrícolas, como la Universidad de La Molina, ¿no? Mi papá estudió allá, fue PhD de agronomía sustentable, y él me cuenta que se lograron algunas refuerzos en el tema de las plantaciones de cacao. Y es más, algunas plantaciones algunas semillas han venido de Perú acá a Ecuador y han dado buenos frutos, ¿no? No recuerdo los nombres, los términos, porque son códigos Z, Z, no recuerdo, pero son mejoras del CCN 51, desde luego. Entonces, alguien de Perú, de Ecuador, de, de, de otro país que quiera conversar, o algún amigo más que desee hacer alguna pregunta, por favor, Desde Santiago de Chile, ¿se puede conversar? de Chile. De Chile, sí. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿De qué parte de Bien, Chile eres? de Santiago, pero trabajo en el sur de Chile. Perfecto. ¿Y ustedes están en el negocio del cacao? Sí, sí, soy comprador internacional, yo trabajo más que nada con Europa y África. No le escucho bien. ¿Qué dices? Comercializa internacional Europa y África. Perfecto, mucho gusto, Javier, ¿ah? Mucho gusto, Sí, tenemos el contacto. sí, una de las cosas que me gustaría comentarte es que sería bueno para el mercado entre pares tener un DICOM, un Departamento de Información Comercial. ¿Para qué? Para evitar ciertos riesgos que existen dentro de los mismos proveedores con los cuales uno trabaja, sobre todo a nivel de Sudamérica. Está bien, estoy de acuerdo. Habría Y que ahí conversarlo. Sí, dime. y traspasar nuestra información sobre proveedores que sean confiables, porque el negocio es confianza. Así es, desde luego que sí. Lo decía Fabricio, ¿no? El negocio es confianza. Realmente así es como se logra que la cadena de suministro fluya, ¿no? Con la confianza. ¿Alguna pregunta que tengas, Javier? Yo te voy a escribir por interno y te agradezco. Qué bueno que estemos cruzando fronteras, ¿no? A través de este webinar y haya llegado hasta Chile, ¿no? Qué interesante. Me alegra mucho. Somos los mayores consumidores de chocolate de América, en Sudamérica. Claro que sí, así es. También sé que consumen cascarilla de cacao. Ah, no mucho, pero sí. Consumimos más café, sí. Bueno, café, sí, también. Bueno, Javier, mucho gusto. Estamos en contacto. Gracias. Un gustazo. ¿Alguien más ¿Alguna consultita adicional para algún espacio? me gustaría saber quién es Diego? Diego Beitia. No sé cómo se pronuncia, mil disculpas. Diego Beitia. Bueno, no está. En todo caso, mi saludo allá en el Oro, a Ángela, mi saludo a Rafael Heredia, que va a estar en Quito, a Humberto Heredia, también mi abrazo, y Lerando Cárdenas, de Perú. Sí, estoy seguro que es él, ¿no? Debe ser por el usuario. Usuario ahí, Hilde. Y a los que se han unido recién, pues vamos a tener la grabación, desde luego, y vamos a subir cápsulas en nuestras redes sociales. Igual se les va a compartir en este caso el contacto para que puedan tomar, si es que no ha habido una relación previa, pues contacto contigo una primera vez. Posterior al webinar, ya van a recibir ustedes el mail de la grabación y el contacto para que puedan comunicarse con Teobrotec, ¿no? Eso es un poquito la finalidad también de acá. De ahí estamos pues también emocionados por el próximo evento que tenemos. También Agrosoft va a ser parte también en este caso como aliado estratégico juntos para poder pues
capacitar, ¿no? A llegar a conocer sobre este mundo tan interesante de lo que es el trading de cacao. Sí, si hay alguna duda adicional, en caso de que no la digan en este momento, con mucho gusto, pues a los distintos canales nos pueden comunicar y también se las hará llegar para que el ingeniero Enrique tome contacto y les pueda dar pues alguna respuesta también en caso de alguna sugerencia de tema, alguna necesidad que tal vez tengan o asesorías. Eso es muy importante. Que ya podemos dar por finalizado. Si me permiten, yo tengo una preguntita técnica corta, con el permiso de la sala. Un saludo cordial a todos ustedes. Don Humberto, qué gusto saludarlo, don Humberto. Estaba esperando su pregunta. Cuénteme. No se lo Sí, escucha, don muchas Humberto. gracias. Sí, 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 muchas gracias. Estoy justamente aquí ya saliendo. Bueno, un saludo cordial a todos los amigos presentes, muy respetables y de larga trayectoria. Y Enrique, por la genial exposición, también mi felicitación. Yo no más quería una preguntita técnica, porque siempre es bueno complementar el conocimiento técnico financiero en lo que se refiere al trading. Escuché muy detenidamente pues los factores que esbozaste en la explicación de cómo maneja el trading. La pregunta es la siguiente, eh, ¿sabes o has hecho eh, algún análisis de todas las opiniones de las casas de trading y de los traders más reconocidos y que tú tengas acceso? ¿Cuál es realmente el porcentaje dentro de los movimientos de la bolsa, del mercado ICE de cacao? ¿Cuál realmente es el volumen de cacao físico que se hace a diario? ¿Qué porcentaje de todos los lotes que se negocian en el cacao? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Humberto, por tu pregunta. Realmente, para responderte la primera pregunta, creo que fueron dos, pero para empezar, nosotros tomamos la información directa de la fuente, nos aseguramos que sea una información eh, fidedigna y que no sea un cuento o no sea un invento y que sea principalmente lo más actualizado posible, ¿no? En temas de oferta, en temas de molienda, en temas, tenemos nosotros una plataforma eh, con la que no solamente revisamos la cantidad de exportaciones que han habido, no en el día, sino en el mes, que nos permite tener una referencia de cuánto va a ser la molienda o cuánto va a ser. Es una plataforma de aduana, ¿no? Que también ahí lo utilizamos para ver los contactos, tener contacto con las empresas internacionales y poder concretar negocios. Entonces, de esa manera nosotros tenemos diferentes tipos de información. Cuando tenemos acceso a información del clima, tenemos acceso a información del fenómeno del Niño, eh, las informaciones de las noticias de Trump, de lo que habla Trump, cada vez que habla Trump, algo pasa en el mercado. Eh, También tenemos acceso a ese tipo de noticias, noticias geopolíticas, noticias que mueven el mercado, el dólar, el petróleo. eh, Tenemos acceso a noticias en el momento, en el instante, que también eso es parte de la enseñanza, de la capacitación, de cómo obtenerlas, cómo llegar a eso. Es verdad lo que tú mencionas, hay diferentes plataformas que ya lo hacen, está StoneX, está Bloomberg, hay diferentes plataformas mundiales que ya tienen también este tipo de informaciones, pero al tener bastante información, ellos realmente puedo yo decirte que se equivocan mucho en el tema de lo que va a pasar, ¿no? Ellos pueden decirte, te, te pueden decir qué pasó, pero no pueden decirte qué va a pasar.
Entonces, y eso nosotros, con evidencia, te lo puedo decir, ya hemos tenido algunas, te puedo decirte desde diciembre que empezamos ya a revelarlo, ¿no? A publicarlo en las redes. Yo puedo decirte que tenemos de acierto un 85%, ¿no? En que hemos acertado, ¿no? Ha sido a veces un poco complicado por el tema geopolítico, acertar qué va a pasar, eh, por el estrecho de Hormuz, que a veces un viernes Trump decía que no, que ya iban a abrir el estrecho, ¿no? Y sucedían temas en el dólar, sucedían y el día domingo se volvía a cerrar. Y el lunes volvía todo como, o sea, pero era muy complicado porque eran decisiones que se tomaban a veces, difícil tener acceso a ese tipo de información. Y para finalizar con la pregunta de que tú me mencionaste de la cantidad exacta diaria, ¿no? Es una información que te agradecería si tú tienes acceso, no las compartas, porque yo creo que es complicado tener ese tipo de información diaria, ¿no? Incluso de las operaciones que se hacen en la bolsa de valores de futuros y de otras plataformas CFD que también se utilizan. eh, Alguien levantó la mano. Bueno, eh, tienen una semana de retraso, ¿no? Este tipo de información, que también la revisamos y ahí lo que hacemos nosotros es un análisis de probabilidad que nos permite determinar, a través de una fórmula que hemos desarrollado, determinar la probabilidad de lo que podría pasar, ¿no? Y ahí es donde nosotros lanzamos nuestros escenarios, ¿no? 60%, 70% que va a subir, el 30%, perdón, 15%, perdón, 20% que va a bajar y 5% que va a lateralizar, ¿no? Y, y de esa manera nosotros lanzamos nuestros informes de una manera bien analítica, eh, y sustentada, ¿no? Con información de última hora. Eso, mi estimado amigo Humberto, espero haber dado respuesta. Indíqueme si la di y si no, pues mil disculpas. Gracias, Enrique. Gracias. Estamos en Sí, la y vía. tal vez como una Gracias, última Enrique. preguntita por ahí, ya veo que tiene la mano alzada, ingeniero Diego. ¿Cómo Buenas, ¿me está? escuchan? Hola Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿De Un dónde placer. de España? De Venezuela, realmente. De Yo Venezuela, trabajo ok. con Cacao Trade, que es una empresa, bueno, de cacao, Oh, Rafa importación y Solas, exportación, con Rafa Solas, así. Yo soy su, mi amigo, mi amigo. soy su hijastro, soy su enviado a la reunión, Ok, de ok. una u otra forma. Sí, Bueno, eh, bueno, muchas gracias, Diego. Mucho gusto por tenerte aquí. Pues, sí, gracias, si te Noel. pareces un poco a solo que tú tienes más pelo, ¿no? Tú Sí, tienes él más no tiene cabello. mucho. Pero bueno, ellos son muy buenos amigos, José y Rafa. Son dos venezolanos que exportan cacao a diferentes partes del mundo, cacao venezolano. Y con ellos tenemos negocios de también exportando cacao ecuatoriano a través de ellos, ¿no? Entonces, qué bueno que estén aquí. Gracias por haber venido. Diego, mucho gusto. Espero hayas aprendido algo y espero pues tenerte próximamente en nuestros cursos. Gracias. Te igual tenía una pregunta rápida también para, sí, no sé si la podrías responder. Porque nosotros últimamente hemos estado tratando de operar en temas de hedging o cosas como Stonex y de ese estilo, mercados de opciones y futuros, que es algo que yo estudio aquí en la universidad, economía. Y una duda que tenía es porque normalmente uno cuando hace investigaciones de qué mueve el precio del cacao, terminas encontrando dos cosas, y que es geopolítica, uno, y dos, temas de clima. Pero yo quería saber si sabías de algunos otros variables o cosas que históricamente lo hayan afectado, que sean tal vez menos comunes o que de un modo u otro lo afecten, pero tal vez no tan evidentemente. Esto lo digo tal vez no para aplicar a nosotros, pero por mera curiosidad. Dime, te cuento que yo eh, no acostumbro a hacer webinars, no, específicamente creo que he hecho unos 4 webinars en mi vida y más es face to face, o sea, Sí, hago
le enseño en una oficina y ahí me gusta más, hay una relación más cercana. Y bueno, lo que te digo es que eh, tenía yo preparado, me acordé ahorita con tu pregunta, tenía yo preparado justamente eso, de hablar de lo que pasó hoy en el mercado, ¿no? Y ahí pues nos vamos nosotros, y lo tenía apuntado, solo que se me descargó al alto, mil disculpas, pero espero no equivocarme en el valor. Y yo dije, yo creo que sí lo mencioné, 5.241 Ujú. es el precio al que llegó en el año 1970 el cacao. Fue lo más alto que había llegado históricamente, ¿no? Fue por una guerra que había habido en África interna y eso elevó los precios, ¿no? Porque no había cómo sacar el cacao de allá. Entonces, eh, eh, no sé si alguien de aquí recuerda la fecha exacta, pero no tengo ni mi celular. Soy sincero, se me quedó el celular también en la oficina. Pero en todo caso, más o menos por ahí va la fecha. Y ese es lo que te puedo decir, ese es otro valor, ya en este caso histórico, técnico, de lo que nosotros vemos como un soporte fuerte y un punto de equilibrio, ¿no? Nosotros, tú ves el mercado. Nunca te olvides de ese número, a todos los que están aquí presentes. 5.241. Si tú ves que ahorita es un soporte, ¿no? Si tú ves que ese número lo pasas, el mercado va a bajar. Y va a bajar, pero va a bajar como no tienes idea. Pero si tú ves que lo que ya se vuelve, estamos en 4.900 y pasas el 5.141, va a ser muy complicado que lo pase, pero si lo termina pasando, no sé si me entiendes, Ujú. se va para arriba el mercado, ¿no? Sí, Entonces, ese es un punto en donde el mercado tiene un soporte y una resistencia fuerte, ¿no? Porque ya es un nivel histórico, un nivel que viene ya de hace muchos años, ¿no? Entonces, eso podría yo decirte que puede ser uno de los factores, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Adicionales que nos permiten a nosotros determinar una mejor decisión. chévere. Gracias. Gracias, Diego Berrizbeitia. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Berris Beitia. Berrizbeitia. Mucho gusto, Diego. Y me los saludas Igualmente. a Rafa y a José. Claro que sí. Ya, pues. Gracias. Bueno, alguien más que tenga una duda, estamos prestos a conversar. Si no, pues yo creo que ya damos por terminado. Si alguna duda adicional tal vez que tengamos, creo que es el momento, por ahí veo unas personas que se estaban conectando último en este instante, pues y caso contrario, si no hubiese, se les va a comunicar, se les va a pasar el video de la sesión y el contacto para poder llevar ahí una relación mucho más cercana, ¿no? Poder conversar, hacer los espacios justamente con el ingeniero Enrique y avanzar igual en esto del mundo de trading y conocer a detalle un poco más a profundidad lo que se está proyectando, ¿no? Ahí también es importante recordar el evento que vamos a hacer también en las siguientes semanas, para finales de septiembre, me parece que es la fecha. También estaremos comunicando desde nuestros canales. Y quizás ya para cierre, los estamos invitando a quienes puedan, acá la siguiente semana, del 25 al 27, Centro de Convenciones de la UES, vamos a estar a Agrosoft con nuestro stand de punto de acopio digital este año, 12 módulos. El flujo completo del cacao pues ya está visto desde otra perspectiva. También vamos a hacer speakers este año para soluciones ante la trazabilidad, ya sabiendo que la EUDR también se viene pues por otro lado al tema de deforestación. Para las empresas grandes pues empieza a afectar ya inmediato enero de 2027 y empresas medianas y pequeñas pues a partir de mayo o junio se espera. Entonces, esta semana es muy movida a nivel Ecuador para el cacao. Tuvimos un evento previo en la cumbre, se viene chocado. Seguramente vamos a vernos por ahí con el ingeniero Enrique y con algunas personas cercanas en el stand para poder pues conversar un momento y dialogar, ¿no? Cualquier duda adicional los esperamos la próxima semana en el Centro de Convenciones US. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Espero que tengan una excelente noche y bueno, damos por terminado este webinar. Muchas Muchas gracias. gracias a todos.